Per ogni peccatore pentito, abbi pietà di Tú noi. que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto ama. Tú que Abbi perdonas pietà mucho a di quien noi. mucho ama, Señor, ten piedad. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi. Dios Todopoderoso, tenga Perdoni misericordia de nuestros nosotros, peccati e ci perdone conduca nuestros alla vita pecados eterna. y nos lleve a la vida eterna. Preghiamo. Amén. Oremos. Con la tua continua misericordia, oh Padre, purifica y rafforza Tu la misericordia, tua Chiesa. Señor, purifica y proteja siempre a tu iglesia, y ya que sin ti no puede subsistir, guíala siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a escuchar las lecturas de este día. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Naam, comandante dell'esercito del re di Aram, Lectura del segundo era un libro de personaggio Reyes. autorevole presso il Naam, suo signore general del e ejército del stimato, rey de Aram, perché per era un suo hombre mezzo il prestigioso y Signore altamente estimado aveva por su concesso señor, la salvezza porque agli gracias a él aramei. el Señor había Ma dado la victoria a quest'uomo Aram. prode era Pero este hombre leproso. guerrero valeroso era Ora leproso. bande aramee En una avevano de sus condotto via incursiones, prigioniera los dalla arameos se terra di habían llevado Israele cautiva del una país de ragazza Israel che era a una finita al niña servizio della que fue moglie puesta di al servicio Naam. de la mujer de Lei Naam. disse alla padrona: Ella dijo "Oh, entonces se il a mio su patrona: signore potesse ojalá mi presentarsi señor se al presentara ante el profeta que está Samaria, en Samaria. certo lo Seguramente libererebbe dalla sua él lebbra." lo libraría de su Naam lepra. andò a riferire al suo Naam signore: fue y le "La contó a su ragazza che señor: proviene dalla terra la di niña del Israele país ha de detto Israel così e ha dicho così." esto y Il esto. re di Aram gli El rey de disse: Aram "Va respondió: pure, está io bien, stesso ve, invierò y una yo enviaré lettera una al re di carta al Israele." rey de Israel. Partì dunque, prendendo con Naam sé partió 10 llevando talenti consigo d'argento, 10 talentos de 6.000 plata, sicli 6.000 d'oro ciclos e de 10 oro mute y di 10 abiti. trajes de gala, Portò la y lettera presentó al rey de Israel nella la quale si la diceva: carta que decía: "Orbene, insieme con questa junto con lettera esta carta ho te envío mandato da a te Naam, Naam, mi mio servidor, perché tu para lo que liberi tú lo dalla sua libres lebbra." de su lepra. Letta la lettera, il re di Israele si stracciò le Apenas vesti el rey de dicendo: Israel leyó la carta, "Sono forse rasgó Dio sus per dare la vestiduras y morte dijo: o la vita? ¿acaso Perché soy yo costui mi capaz ordine de di hacer morir liberare y un vivir uomo dalla para sua que éste me lebbra? mande a librar a un Mi hombre de su lepra? conoscete e vedete, Fíjense egli bien y verán que él está buscando cerca un pretesti pretexto contra contro di me." mí. Quando Eliseo, uomo di Dio, seppe che il re di Israele Cuando Eliseo, el si hombre era de Dios, stracciato oyó le que el rey de vesti, Israel había mandò a dire rasgado al sus re: vestiduras, "Perché ti sei mandó a decir al stracciato le rey: vesti? ¿por qué has rasgado tus Quell'uomo venga da vestiduras? me e saprà Que él venga a che c'è mí un y profeta sabrá in que hay un Israele." profeta en Israel. Naam andò con i suoi Naam cavalli llegó e con il entonces suo con sus carro caballos e y si su fermò alla carruaje porta y della se casa detuvo a di la puerta de Eliseo. la casa de Eliseo. Eliseo gli mandò un Eliseo messaggero mandó e gli un disse: mensajero para que "Va, le dijera: bagnati 7 volte ve nel a Giordano, bañarte 7 veces en il el tuo Jordán, corpo ti tu ritornerà carne se sano e restablecerá sarai y quedarás purificato." limpio. Naam si Pero sdegnò Naam, e se muy ne andò irritado, dicendo: se fue "Ecco, diciendo: io pensavo, yo me había certo imaginado verrà que fuori saldría e él stando in piedi personalmente, invocherà se il pondría nome de del pie Signore e suo Dio, invocaría el nombre del agiterà Señor la su sua Dios. mano verso la Luego parte pasaría malata su mano e sobre la parte toglierà la afectada lepre. y sanaría la lepra. Forse l'Abanà e il Parpa, ¿Acaso los ríos de fiumi di Damasco, Damasco, el non Habaná sono y el migliori di Parpar tutte le no acque valen di más que Israele? todas las aguas de Non Israel? potrei bagnarmi ¿No in podía yo egli per bañarme en ellos y purificarmi?" quedar limpio? Si voltò e se ne Y partì dando media adirato. vuelta se fue muy E si enojado. avvicinarono i suoi servi Pero e gli sus dissero: servidores se acercaron "Padre para mio, decirle: se il profeta Padre, ti avesse si el profeta te hubiera ordinato una mandado gran una cosa, cosa non extraordinaria, l'avresti forse ¿no lo habrías eseguita? hecho? Tanto più Cuanto ora más che ti si ha él te detto: dice simplemente: bagnati e sarai báñate y purificato." quedarás limpio. Egli allora scese e Entonces s'immerse nel bajó y se Giordano sumergió 7 volte, 7 veces en el secondo Jordán la parola conforme a la dell'uomo di palabra del Dio, hombre de e il Dios. suo corpo Así su carne se divenni come volvió il como la de corpo un di muchacho ragazzo. joven y quedó Egli era limpio. purificato. Tornò con tutto il Luego seguito volvió con dall'uomo toda di su Dio. comitiva a donde estaba el Entrò hombre de e Dios. stette davanti a Al lui llegar se dicendo: presentó delante de él "Ecco, y le ora dijo: so
Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra a no ser en Israel. Acepta, te lo ruego, un presente de tu servidor. Palabra de Dios. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios viviente. Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me encaminen y me guíen a tu santa montaña, hasta el lugar donde habitas. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Y llegaré al altar de Dios, el Dios que es la alegría de mi vida, y te daré gracias con la cítara. Señor, Dios mío, mi alma tiene sed del Dios viviente. Espero en el Señor y confío en su palabra, porque en Él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Hemos escuchado el versículo antes de la proclamación del Evangelio que ha sido tomado del Salmo 129. En este momento el sacerdote pide la bendición al Papa Francisco para poder proclamar la palabra del Señor. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga a Nazaret: Cuando Jesús llegó a Nazaret, dijo a la multitud en la sinagoga: Nessun profeta Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había c'erano muchas molte viudas vedove en Israele Israel al en el tempo di tiempo de Elías, quando il cielo cuando fu durante chiuso per 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. ma nessuna di Sin esse embargo, fu a mandata ninguna de ellas fue enviado Elías, a una sino vedova, a una a viuda de di Sidone. Sarepta en el país de Sidón. C'erano molti leprosi in También Israele, habían muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, ma nessuno di pero loro ninguno fu de ellos fue purificato, sanado, se sino non Naam, il sirio. el sirio. All'udire queste cose, tutti nella Al oír estas sinagoga palabras, si todos los que estaban en la riempirono di sinagoga se enfurecieron sdegno, si alzarono y e levantándose lo cacciarono lo fuori empujaron dalla città fuera de la ciudad e lo condussero hasta fin un sul lugar ciglio del escarpado de la colina monte, il quale era sobre la que costruito se levantaba la nella ciudad, con per intención gettarlo giù. de despeñarlo. Ma egli, Pero passando Jesús, in mezzo a pasando loro, en medio de ellos, si mise in cammino. continuó su camino. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar la proclamación del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 24 al 30. Escuchemos al Papa Francisco. In ambedue i testi che oggi la liturgia En ambos textos que hoy la liturgia nos presenta, meditare nos hace meditar un atteggiamento sobre una actitud che attira l'attenzione, que nos llama la un atención, atteggiamento umano, una actitud humana, ma non di buono spirito, pero no de buen espíritu, lo sdegno. la indignación. Questa gente di Nazareth cominciò a sentire Gesù, ma gli piaceva come parlava. Esta gente de Nazaret comenzó a escuchar a Jesús, le gustaba cómo hablaba, pero alguno decía, pero ¿en qué universidad ha estudiado? Este no es el hijo de José y María, este no hizo de carpintero. ¿Qué cosa viene a decirnos?
e il popolo si sdegnò. y el pueblo se indignó. Entrano in questa indignazione. Entran en esta Questo segno indignación li porta alla violenza. y este signo los lleva a la Quel violencia. Gesù che ammiravano all'inizio A della ese Jesús predica, que admiraban al inicio de la predicación cacciato fuori es llevado per fuera buttarlo giù dal monte. para despeñarlo desde la colina. Anche Naaman, uomo buono era questo, También Naamán, que era un hombre bueno, aperto alla fede, estaba abierto a la fe, ma quando il profeta gli manda a dire pero cuando el profeta le manda a decir que se tiene que bañar 7 veces en el río Jordán, se indigna. come mai? ¿Pero qué pasa? Ecco, io pensavo, certo, verrà Yo fuori, pensaba stando que in iba a piedi, venir invocherà il nome afuera del personalmente, Signore, suo invocaría Dio, el nombre si de tirerà su la mano Dios verso la parte y pasaría malata, luego su mano mi sobre la toglierà parte la afectada y sanaría la lepra. Forse l'Havanà e il Parpar, fiumi Tal di vez Damasco, non El sono Habaná, migliori el di Damasco, tutte el le acque di Parpar Israele? no valen más que todas las aguas de Non posso Israel. bagnarmi là. ¿No podía yo Purificandomi. bañarme en ellos y Si quedar voltò limpio? e se ne partì adirato. Y dando media vuelta se Con fue sdegno. enojado, se fue indignado. Anche a Nazareth c'era gente buona. También en Nazaret había gente buena. Cosa c'è dietro di questa gente Pero, buona ¿qué cosa che li porta hay detrás de esta gente buena que los lleva a esta actitud de indignación? e a Nazareth peggio, la violenza? En Nazaret peor, había violencia. Perché ambedue la gente della sinagoga di Nazareth En ambos casos, la gente de la sinagoga de Nazaret y en Naam pensavano che Dio si manifestasse soltanto pensaban que Dios se manifestaba solo en las cosas Nelle cose extraordinarias, fuori del comune. en las cosas fuera de lo Che común. Dio non poteva agire Que Dios nella no cosa podía comune della actuar vita, en las cosas comunes de la vida, semplicità. en la simplicidad. Sdegnavano il semplice. Se indignaban de lo Loro sencillo. si sdegnavano, Ellos se disprezzavano le indignaban, cose semplici. despreciaban E las nostro cosas Dio ci fa sencillas capire che Lui y nuestro Dios agisce sempre les hace nella entender que Él semplicità. actúa siempre en la La simplicidad, semplicità en la simplicidad di una casa di Nazareth, en la casa de Nazaret, nella semplicità del lavoro di tutti i giorni, en la sencillez del trabajo de nella cada semplicità día, della preghiera, en la sencillez de la cose oración, semplici. en las cosas sencillas. Invece lo spirito mondano ci porta En cambio, el espíritu mundano verso la nos lleva vanità, hacia la vanidad, verso le apparenze. a las apariencias, E ambedue finiscono nella violenza. y ambos terminan en la violencia. En Naamán, Era molto educato, Era- sbatte la porta muy educado, in faccia al profeta e se ne va. y tira la puerta en la cara al profeta y se va. Un gesto di violenza. Violencia, un gesto de violencia. La gente della sinagoga En cambio, la gente de la comincia sinagoga a riscaldarsi comienza e a animarse, a prendono la enfurecerse decisione di y uccidere toma Gesù. la decisión de matar a Jesús inconscientemente y lo llevan fuera para tirarlo, Lo sdegno para echarlo. è una tentazione brutta. La indignación es una tentación porta alla fea violenza. que lleva a la violencia. Mi hanno fatto vedere alcuni giorni fa Me han hecho ver hace algunos días atrás su un telefonino un filmato en un teléfono móvil un video nella porta di un palazzo che era in quarantena. en la puerta de C'era una un persona, edificio un que signore estaba giovane, en cuarentena. che voleva uscire. Había un hombre joven La que quería guardia le ha salir detto che non poteva y la policía le dijo que no podía. e lui lo ha preso a pugni. Y ese hombre lo golpeó Uno sdegno, con puños, con un con una desprecio. indignación, con un Chi sei tu, desprecio. negro, per impedire che io ¿Quién eres tú me ne para vada? impedir que yo salga? Lo sdegno
La indignación es la actitud de los soberbios pobres, de los soberbios con una pobreza de espíritu enorme, de los soberbios que viven solamente con la ilusión de ser más de lo que son. Es un cepo espiritual, la gente que se indigna. Es más, muchas veces esta gente necesita de indignarse para sentirse persona. También a nosotros nos puede suceder esto. El escándalo fariseo, llaman algunos. Escandalizarme de cosas que son la sencillez de Dios, la sencillez de los pobres, la simplicidad de los cristianos. Como para decir, esto no es Dios, no. Nuestro Dios es más culto, es más sabio, es más importante y no puede actuar así, no puede actuar en esta simplicidad. Y siempre la indignación te lleva a la violencia, sea la violencia física, sea la violencia verbal. Pensemos en estos dos pasajes, estos dos momentos. La indignación de la gente en la sinagoga de Nazaret y la indignación de Naamán, porque no entendían la sencillez de nuestro Dios. Después de haber escuchado la reflexión del Papa Francisco en esta celebración eucarística en la capilla de la Casa Santa Marta, ahora va a presentar las ofrendas para el sacrificio eucarístico. El pan y el vino que luego serán el cuerpo y la sangre de Jesús. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, estos dones como expresión de nuestra entrega. Conviértelos para nosotros en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has establecido generosamente un tiempo especial de gracia para purificar el corazón de tus hijos, de modo que nos libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales, pero adhiriendo a las eternas.
Por eso, con los ángeles y santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Cantiamo con voce incesante l'inno della tua gloria. Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sus cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni Padre verdaderamente santo, santifica estos dones con tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. offrendosi liberamente alla sua passione. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. ti preghiamo Te pedimos humildemente que en el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con San Giuseppe suo sposo, con gli los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Cristo, con Cristo, in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Qui dormis peccata uni, miserere nobis. Agnus Dei, qui dormis peccata uni, miserere nobis. Agnus Dei, qui dormis peccata uni, dona nobis pace. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio. Il figlio mandato dal Padre. Al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo. El Hijo enviado por el Padre puso su tienda en Belén Efrata, tan pequeña para estar entre las aldeas de Judá. Vivió en Nazaret, una ciudad nunca mencionada en la Escritura, excepto para decir: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Y murió descartado de la gran ciudad de Jerusalén, crucificado fuera de sus muros. Per rivelare il suo amore, egli sceglie la città piccola. La decisión de Dios es clara. Para revelar su amor elige la pequeña ciudad y la ciudad despreciada. Y cuando llega a Jerusalén se une al pueblo de los pecadores y de los descartados. Ninguno de los habitantes de la ciudad se da cuenta de que el Hijo de Dios hecho hombre está caminando por sus calles, probablemente ni siquiera a sus discípulos, que solo por la resurrección comprenderán plenamente el misterio presente en Jesús. Las palabras y los signos de salvación que Él realiza en la ciudad despiertan asombro y entusiasmo momentáneos, pero no son recibidos en su pleno significado. Pronto ya no serán recordados cuando el gobernador romano preguntará: ¿quieren liberar a Jesús o a Barrabás? Gesù verrà crocifisso in alto sul Golgata. Fuera de la ciudad Jesús será crucificado en lo alto del Gólgota para ser condenado por la mirada de todos los habitantes y burlado por sus comentarios sarcásticos.
La potenza di Dio attirerà tutti a sé. Pero desde allí, desde la cruz, nuevo árbol de la vida, el poder de Dios atraerá a todos hacia Él. Y también la Madre de Dios, que bajo la cruz es Nuestra Señora de los Dolores, está a punto de extender su maternidad a todos los hombres. La Madre de Dios es la Madre de la Iglesia y su ternura materna llega a todos los hombres. Dios colocó su tienda en la ciudad y de allí no se alejó nunca. Su presencia en la ciudad, incluso en esta nuestra ciudad de Roma, no debe ser fabricada, sino descubierta, develada. Somos nosotros los que debemos pedir a Dios la gracia de unos ojos nuevos, capaces de una mirada contemplativa, esto es, una mirada de fe que descubra al Dios que habita en sus hogares, en sus calles, en sus plazas. Los profetas en la Escritura advierten contra la tentación de ligar la presencia de Dios solo al templo. Él habita en medio de su pueblo, camina con ellos y vive su vida. Su fidelidad es concreta, está cerca de la existencia cotidiana de sus hijos. En efecto, cuando Dios quiere hacer nuevas todas las cosas por medio de su Hijo, no empieza desde el templo, sino desde el vientre de una pequeña y pobre mujer de su pueblo. Esta elección de Dios es extraordinaria. No cambia la historia a través de los hombres y mujeres poderosos de las instituciones civiles y religiosas, sino de las mujeres de la periferia del imperio, como María, y de sus vientres estériles, como el de Isabel. En el Salmo 147 que hemos rezado hace poco, el salmista invita a Jerusalén a glorificar a Dios, porque Él envía su palabra a la tierra, su mensaje corre veloz. Por medio de su Espíritu, que habla su palabra en cada corazón humano, Dios bendice a sus hijos y los anima a trabajar por la paz en la ciudad. Esta noche me gustaría que nuestra mirada sobre la ciudad de Roma captara las cosas desde el punto de vista de la mirada de Dios. El Señor se alegra de ver cuántas obras de bien se realizan cada día, cuánto esfuerzo y dedicación en la promoción de la fraternidad y la solidaridad. Roma no es solo una ciudad complicada con muchos problemas, desigualdades, corrupción y tensiones sociales. Roma es una ciudad en la cual Dios envía su palabra, que se anida por medio del Espíritu en los corazones de sus habitantes y los impulsa a creer, a esperar a pesar de todo, a amar luchando por el bien de todos. Che ho incontrato in questi anni e che rappresentano il cuore pulsante di Roma. Pienso en tantas personas valientes, creyentes y no creyentes, que he conocido a lo largo de los años y que representan el corazón palpitante de Roma. Verdaderamente Dios nunca ha dejado de cambiar la historia y el rostro de nuestra ciudad a través del pueblo, de los pequeños y de los pobres que la habitan. Él los elige, los inspira, los motiva a la acción, los hace solidarios, los impulsa a activar redes, a crear vínculos virtuosos, a construir puentes y no muros. Es precisamente por medio de estos 1000 arroyos de agua viva del Espíritu que la palabra de Dios fecunda a la ciudad y de estéril
la convierte en madre gozosa de hijos. Y el Señor, ¿qué le pide a la Iglesia de Roma? Nos confía su palabra y nos insta a lanzarnos a la lucha, a implicarnos en el encuentro y en la relación con los habitantes de la ciudad para que su mensaje corra rápido. Estamos llamados a encontrarnos con los demás y a ponernos a la escucha de su existencia, de su grito de ayuda. La escucha ya es un acto de amor. Tener tiempo para los demás, para dialogar, para reconocer con una mirada contemplativa la presencia y la acción de Dios en sus vidas. Dar testimonio con hechos más que con palabras de la vida nueva del Evangelio es verdaderamente un servicio de amor que cambia la realidad. Al hacerlo, de hecho, circula un aire nuevo en la ciudad y también en la Iglesia, el deseo de volver a ponerse en camino, de superar las viejas lógicas de contraposición y las empalizadas para colaborar juntos, construyendo una ciudad más justa y fraterna. No dobbiamo avere paura o sentirci inadeguati per una missione così importante.